Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Un saludo a los pastores y a todos quienes nos están hoy día visitando a través de nuestro canal de YouTube. Para mí es una tremenda bendición compartir la palabra de Dios y también, ¿por qué no decirlo? Me siento realmente bendecido, como decía Alex y Natalie, y nosotros como familia, quizás nunca lo había expresado, pero nos sentimos realmente muy amados y apreciados en la iglesia y eso para nosotros ha sido de mucha, mucha bendición. Bueno, tuve que trasladarme a mi oficina porque en la casa estamos con un corte de energía eléctrica programado, así que aquí estamos desde la oficina saludándoles a todos ustedes. También quiero enviar un cariñoso saludo a Pablito Castillo, que estuvo en Santiago haciéndose unos exámenes. Él está hoy día en Graneros con Eliezer y Marcia, que son familiares de su esposa, Carmen Gloria. Así que un saludo, Pablito. Seguimos orando por ti para que el Señor te restablezca completamente. Y por supuesto a mi hermano Juan de la Barra, que fue también, hoy día está en nuestro culto. Un saludo muy afectuoso para él, que está en Villa Alemana. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Esther, capítulo 3, verso 13. Esther, capítulo 3, verso 13. Voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. ¿Se imagina llegar a un decreto así en Chile, que se extermine a los cristianos, jóvenes y ancianos, y se quiten todos los bienes de los cristianos? Qué noticia, ¿eh? Vamos a orar, a pedir que sea el Espíritu del Señor quien me use. Padre amado, gracias por lo que hemos vivido del culto, por las alabanzas, las oraciones, porque hemos podido adorar su nombre. Pero ahora llega un momento en donde nosotros, como iglesia, nos preparamos para recibir este alimento espiritual que solo usted puede darnos. Yo quiero pedir, por favor, que no sea yo, sino que sea solamente un instrumento en las manos del Espíritu Santo para que pueda ser de mucha bendición para toda la congregación, para los amigos que quizás por primera vez se conectan. Úseme, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de hoy es la fidelidad eterna de Dios, algo que nosotros hemos ido conociendo en el tiempo, pero que a veces pudiera ser que tengamos ciertas dudas de esta fidelidad. Vamos a ver el contexto de este libro de Esther. Yo estoy seguro que si les pregunto a los preadolescentes dónde está ubicado el libro de Esther, Antiguo o Nuevo Testamento, es un libro del Pentateuco histórico, ellos ya se ubicaron en qué libro estamos hablando. El libro de Esther, Antiguo Testamento, toma lugar durante el exilio de Israel. Ya no estaban en su tierra, estaban en otro lado. Y este grupo de judíos estaba viviendo bajo el rey Asuero de Persia, una región que, como lo señala el capítulo 1, era un territorio muy extenso desde la India hasta Etiopía. Esther, cuyo nombre lleva este libro, es un personaje central en el relato junto a su primo Mardoqueo. No se vaya a perder, yo le voy a explicar de 5 personajes que van a estar en esta apasionante historia. Su nombre judío era Hadasa y fue criada por su tío, por su primo Mardoqueo, cuando quedó huérfana. Esther es uno de los 2 libros que llevan nombre de mujer, Esther y Ruth, 2 nombres que llevan un nombre de mujer. Y esta historia de Esther es única en la Biblia. Escuche bien esto, por favor, porque esto es central, debido a que el nombre de Dios no se menciona. Si usted lee todo el libro de Esther, no aparece ni Jehová, ni Dios, no está. Eh, y no lo vemos actuar tampoco de la misma manera que lo vemos en otros libros donde aparece Jehová, el ángel de Jehová. Pero aún así,
definitivamente Dios no está ausente. Mire, esta historia son 5 personajes. Esther, que era la mujer judía, Mardoqueo, su primo, el rey Asuero, Amán, es el malo de la película, y la reina Basti, que es esposa del rey Asuero, que lo vamos a explicar. Le quiero pedir que por favor no se pierda, pero ni un solo detalle. Es una apasionante historia que el Espíritu Santo nos dejó en las Escrituras para que nosotros, a través de esta historia, comprendamos que la fidelidad de Dios siempre está en nuestro favor. Gloria a Dios por eso, porque aunque en todo el libro no se menciona el nombre de Dios, ahí está. Es una historia que, como Pablo lo dice en el libro romano, en el capítulo 15, todas las cosas se escribieron, dijo Pablo, para nuestra enseñanza, y hay un verso que a mí me gusta mucho, para que unánimes nosotros como iglesia, a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque toda esta escritura es inspirada por Dios, como lo dice también la palabra del Señor, útil para redarguir, para enseñar. Bueno, usted lo sabe. Rápidamente vamos a hacer un repaso de esta historia. Le insisto, no se pierda ningún aspecto, porque es maravilloso lo que el Espíritu Santo nos dejó en estos versos y van a develar una historia que incluso ha sido llevada al cine. Le sugiero después que pueda incluso buscarla en YouTube, está esta apasionante historia. En Esther capítulo 1, verso 4, nos menciona que el rey Asuero realiza una fiesta para exhibir sus riquezas. Mire lo que dice, para mostrar él, el rey Asuero, las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Si usted creía que había estado en una fiesta buena y tiene recuerdos de una fiesta buena, se perdió esta fiesta. 180 días, 6 meses, 6 meses duró la fiesta. ¿Eh? Ahí hay una fiesta buena, que después el rey la hizo durar 7 días más porque algo le faltó y se extendió 7 días más. En el contexto de esta fiesta, el rey Asuero, no se vaya perdiendo, el rey Asuero instruye que su esposa le sea traída. Algo había influido el vino al parecer, y dice Esther en el capítulo 1, verso 11 y 12, dice, el rey ordena que trajesen a la reina Basti a la presencia de él, con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió la ira. Que es un problema, este es un problema. El rey le dice que venga, traiga a mi señor, y la señora le dice, no voy. ¿Ah? Es una complicación. El Señor nos ayude, ¿ah? A todos los matrimonios. Bueno, la desobediencia de la esposa generó una tremenda discusión entre los asesores, y en el capítulo 1, verso 17, dice, los asesores le dicen, este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos. Esto generó un problema nacional. Y le van a decir, el rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina Basti y ella no vino. Entonces, rey, tenemos un problema aquí, no puede ser que ella no haya venido. Entonces, el rey, por decreto real, ordena que Basti, su esposa, sea alejada para siempre. Cuando al rey se le pasó este enojo, evidentemente se complicó, y los asesores, para que el rey no estuviera tan complicado como le habían asesorado, le dicen, bueno, pero rey, trae mujeres de todo el reino, mujeres vírgenes, para que comparezcan, nosotros las preparamos y tú vas a elegir, es decir, iba a haber un concurso de belleza que está ahí establecido en el libro de Esther. Acá es donde, no por coincidencia, recuerde que estamos haciendo el contexto de la historia para que, sobre todo los que no la conocen, la puedan entender. En el capítulo 2, verso 7 dice, y había criado a Hadasa, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Mardoqueo es llevada, perdón, Esther es llevada dentro de las mujeres, del grupo de mujeres del reino, a el palacio del rey. En esta historia,
recuerde que el nombre de Dios no está presente. Lo que no quiere decir que Él esté ausente. Es medio contradictorio lo que estoy diciendo, pero el nombre de Dios no está presente, pero Dios sí está presente. Mardoqueo, que estaba en el lugar preciso, ya su prima estaba en el palacio, Mardoqueo estaba fuera del palacio y Mardoqueo escucha que había una conspiración para matar al rey. Esto lo denunció a través de Esther misma, se contacta con Esther en el palacio, esto es como una película, ¿verdad? Se contacta con Esther que estaba dentro del palacio y denuncia esta conspiración y los dos hombres fueron ahorcados. Evidentemente, Esther, que estaba ya en el palacio, le informa al rey y le dice, bueno, quien pasó este dato fue mi primo Mardoqueo. Como pareciera ser que es la tónica de la vida, cuando las cosas empiezan a arreglarse, eh, aparece un detractor de los judíos que se llama Amán y que más encima el rey lo honra. Pero Mardoqueo no se arrodilla ante él. Esther, capítulo 3, verso 1-2. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadeta, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que están con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero valientemente este judío, Mardoqueo, ni se arrodillaba ni se humillaba. Corría el riesgo de que fuera matado. Y esto empezó a molestar a Amán. Y él, indignado por esta actitud, toma un plan que está en el capítulo 3, verso 13, que es el verso inicial que leímos. Y él decreta, dice que fueron enviadas las cartas para destruir a todo el pueblo judío, exterminarlo. Una palabra que para el pueblo judío se volvería a repetir. Exterminarlo. Ancianos, niños y mujeres. ¿Cómo siempre aparece, queridos hermanos, un plan del maligno para exterminar al pueblo de Dios? Y uno se pregunta en esto, ¿dónde está Dios en medio de esto? ¿Por qué Amán aparece y es puesto en un lugar de tanto privilegio? Su silencio, el silencio de Dios, pareciera ser que es la evidencia de que a Él no le importa ver a su pueblo esclavo o en riesgo de exterminio o incluso sufriendo situaciones como las que se vivieron años después. ¿Por qué en esta historia Dios permitió que apareciera Amán y fuera puesto tan en alto, sabiendo, porque Dios conoce todas las cosas, sabiendo que su intención era exterminar al pueblo judío? No solo eso, sino que su esposa y sus amigos le sugieren una fantástica idea. En el capítulo 5, verso 14, dice, y le dijo Ceres, su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, 23 metros más o menos. Y mañana le sugieren a este hombre, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey del banquete, y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Cuando todo esto estaba sucediendo, cuando todo iba mal, Mardoqueo se comunica con Esther, que estaba dentro del palacio, recuerde usted. Se comunica con Esther y Esther toma dos decisiones claves. Preste atención, dos decisiones claves, lo vamos a leer en el capítulo 4, 15, 16. Estamos repasando rápidamente esta historia, espero que no se pierda nada de ella. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo cuando ella supo que iban a exterminar a su pueblo. Ella era judía. Ella, como detalle, no podía decir que era judía dentro del palacio. Y ella dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Y, presta atención a esto, ayunad por mí y no comáis y ni bebáis en 3 días, noches y días. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente entonces. Y entonces, segundo lugar, entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ella estaba dispuesta incluso a ir a esta obediencia sin importar el costo. Jesús nos recordó que las batallas espirituales siempre son complicadas, incluso en ocasiones requieren oración y ayuno.
¿Se acuerda el caso del demonio que no pudieron sus discípulos hacer nada y él dijo, este género no sale sino con oración y ayuno? Dios, volviendo a la historia, cuya fidelidad es eterna y que ya ha estado interviniendo en esta historia, poniendo a Mardoqueo en el lugar preciso, ahora va a hacer algo más maravilloso todavía, y son esas cosas que a veces no valoramos porque no nos damos cuenta. Dios siempre está actuando en nuestras vidas. Hay cosas que pasan sin que nos demos cuenta, pero Él está actuando en favor nuestro. Como su pueblo clamó, y Dios es fiel y misericordioso, Él escuchó y actuó de una manera sobrenatural. Mire lo que hace Dios en el capítulo 6, en el verso 1, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Dios hace que el rey pierda el sueño y para conciliarlo trae que alguien le lea las memorias. Y mire, cuando le leen las memorias, esto usted lo puede leer después detenidamente, aparece la historia cuando alguien denunció una conspiración para matar al rey. Y el rey dice, escuchando esa historia, ¿y qué hicimos nosotros cuando ese hombre salvó al rey? Y le responden, rey, no hicimos nada con ese hombre, ni siquiera le dimos las gracias. En ese mismo instante, cuando está pasando eso, Amán, que venía con un plan para matar a Mardoqueo y a todo el pueblo judío, Amán ingresa donde está el rey. Y el capítulo 6, verso 6 dice, entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y como Amán era un orgulloso, él pensando que era para él mismo, dice, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Como Amán era guiado por ese orgullo, esto no le permitió ver nada más que a él mismo. Y pensando en eso, que era para él, pidió lo máximo, que fuera vestido con ropas reales, que le pusieran una corona del rey, que lo pasearan por las plazas a caballo por la ciudad. Y el rey encontró que la idea que le estaba dando Amán, pensando que era para él mismo, era fantástica. Y la respuesta del rey la encontramos en el capítulo 6, verso 10, cuando dice, entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así con el judío Mardoqueo, gloria a Dios, que se sienta a la puerta real y no omitas nada de lo que has dicho, gloria a Dios. Cuando uno piensa, querido hermano, que todo está perdido, que Dios no está presente, Él hace que lo que para nosotros es imposible, para Él sí sea posible. Dios no solamente libró a Mardoqueo, sino que también lo honró y fue el mismo enemigo quien tuvo que preocuparse de que fuera vestido con ropas reales y él mismo pasearlo por la ciudad, el mismo enemigo. Hermano querido, lo que es imposible para nosotros, y aunque el enemigo se levante en tu vida, debes creer que Dios sigue presente en tu vida, está contigo, no te dejará, siempre vamos a estar en la mano de Dios, nunca dejaremos de estar presente en la presencia de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, glorificado sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios, gracias a Dios. ¿Y qué pasó con Amán, el enemigo de Mardoqueo? En el capítulo 7, verso 10, dice que fue ahorcado en la misma horca que estaba preparada para él. Dice, así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Y usted se preguntará, ¿qué pasó con Esther? Bueno, le dejo el desafío que lea el libro de Esther para que le cuente toda la historia y usted se apasione también con esta hermosa historia que hemos contado. Pero, ¿cuál es la enseñanza para nosotros en base a esta maravillosa historia? El libro de Esther, queridos hermanos, muestra cómo la mano de Dios puede moverse naturalmente
de una manera sobrenatural. Y quiero destacar algunos puntos que hemos pasado aquí rápidamente, pero que son varios, por eso no los vamos a poner en pantalla. Pero Dios dispuso que la reina Vasti perdiera su lugar. Dios dispuso que hubiera una competencia para reemplazar a Vasti. ¿Usted cree que eso es coincidencia? No, no es coincidencia. Dios puso a Esther en esa competencia. Cuando uno ve el detalle en esta lectura de Esther, se da cuenta que no solo Esther ingresó al palacio, sino que cayó en gracia en quienes estaban allí, por su forma de ser, por su hermosura. Esther estaba allí en un plan de Dios. Dios puso también que Mardoqueo tuviera acceso a Esther y que a través de ella tuviera acceso al rey también. Dios dispuso que Amán, este hombre maligno, contuviera su enojo y no matara a Mardoqueo inmediatamente porque podría haberlo hecho, pero Dios estaba allí controlando todas las cosas. Dios dispuso que la ira de Amán explotara justo el día que el rey estaba leyendo las memorias y le trajeron al recuerdo que alguien lo había librado de la muerte y él dijera, ¿qué hicimos en favor de él? Dios dispuso que el sueño o el insomnio de Asuero, Dios dispuso que él perdiera el sueño en una noche. Dios dispuso que Asuero tomara un determinado libro aquella noche. Dios dispuso que se leyera respecto de ese recuerdo. Dios dispuso que Asuero leyera el pasaje sobre Mardoqueo en ese libro en particular. Usted pudiera pensar que todo esto es coincidencia. Y yo se lo digo en el nombre del Señor. No hay coincidencia para nosotros los hijos de Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. Usted y yo podremos creer que somos libres de hacer lo que queramos, pero hay uno que reina sobre todo, sin complicidad con el pecado, y en nosotros, en usted y en mí, se cumplirá su perfecta voluntad. Dios, en su plan sabio, permite que sus hijos seamos probados, en ocasiones severamente. Y tenemos en nuestra iglesia casos que uno podría decir, pero Dios, ¿por qué lo permites? ¿Por qué permites que tengamos que vivir tiempos tan difíciles? ¿Por qué hay situaciones que a veces nos agobian y decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Y acaso no soy un hijo tuyo? ¿Que acaso no he predicado por años que tú sanas, que tú vives y que reinas? ¿Por qué debemos pasar esto? Queridos hermanos, no debemos suponer que los siervos de Dios estaremos exentos de problemas, que sus hijos estaremos fuera de las pruebas, porque las pruebas, escuche bien esto, las pruebas también son un diseño de Dios. Cuando miramos hacia atrás nosotros mismos, vemos que todo ha sido producto de la misericordia de Dios y su control es soberano. Me vienen tantos recuerdos de lo que hemos pasado como iglesia y que por un tema de tiempo no los puedo mencionar, pero han habido tantas situaciones, queridos hermanos, que nos produjeron un shock, un golpe como iglesia y dijimos, pero ¿cómo esto es posible? Pero aun cuando Dios es invisible a nuestros ojos, Él sigue siendo visible a nuestro destino, a lo que nosotros estamos viviendo, y Él además sigue siendo invencible. Dios sigue siendo omnisciente, omnipresente, y Él es todopoderoso. Gloria a Dios. Así como Mardoqueo vio que se construía una horca donde él iba a ser muerto, así como Mardoqueo vio que había un decreto en donde se pedía el exterminio de los judíos, quiero preguntarle, querido hermano, querida hermana, ¿cuál pudiera ser para ti el decreto que se ha promulgado hacia tu vida? ¿Cuál ha sido la horca que tú estás mirando y que tú estás diciendo, yo no sé qué va a pasar conmigo, quizás ese es mi final? ¿Hay algún dolor en tu vida que pareciera ser que Dios no está presente? ¿Hay alguna amenaza de enfermedad o estás viviendo alguna enfermedad? ¿Hay alguna incertidumbre en tu futuro que pudieras estar asustado y diciendo, ¿qué va a ser de mí? ¿Alguna situación económica que quizás también te agobia? ¿Te aflige el silencio de Dios?
¿Te aflige el silencio de Dios, en que pareciera ser que Él no está presente y sientes que estás cruzando el valle de sombra y de muerte? Te tengo una noticia en el nombre del Señor. Dios está ahí. Gloria a Dios. Dios está ahí a tu lado, actuando en favor de nosotros. No importa la dificultad que estemos viviendo, no importa que el diagnóstico sea severo, Dios es soberano y Él está cumpliendo en nosotros su voluntad. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero, antes de terminar, que hagamos una pausa y pensemos y reflexionemos y le digamos a Dios: Dios, tú has sido fiel, siempre has sido fiel. Cuando nosotros con nuestras actitudes hemos negado, Dios ha sido fiel. Cuando no hemos cumplido lo que está establecido en su palabra, Dios ha seguido siendo fiel. Cuando hemos querido andar solos y tomar nuestras propias decisiones, malas decisiones, Dios ha seguido siendo fiel. Cuando llegamos incluso a los cultos a veces sin deseo, Él sigue siendo fiel. Cuando nos sentamos detrás de una pantalla y a veces sin deseo o muy distraídos de la palabra, Dios sigue siendo fiel. Cuando hemos reclamado que a otros Dios les escucha y vemos milagros y decimos: ¿por qué, Dios, a mí no me respondes? Dios sigue siendo fiel. Cuando a veces le hemos reclamado y le hemos dicho, pidiéndole explicaciones, Dios sigue siendo fiel. Cuando le hemos fallado, Dios ha seguido siendo fiel. Incluso cuando nuestra fe se ha debilitado, Dios ha seguido siendo fiel. Termino este mensaje, querido hermano, querida hermana, diciéndote, y te los digo con todo mi corazón en el nombre de Jesús: no importa lo que esté pasando, la última palabra, el último diagnóstico lo tiene Dios. Y quiero que esta palabra, este último verso, el Salmo 27:3, venga a actuar como una inyección de fe a nuestras vidas. Y que así como el pueblo judío en la época de Esther tuvo que vivir un diagnóstico, una carta, un decreto real de exterminio, quizás nosotros tengamos alguna situación difícil, pero crea lo que dice esta palabra, el Salmo 27:3: aunque ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, yo estaré confiado. Querida hermana, le animo en el nombre de Jesús a seguir confiados. Aunque pareciera ser que en nuestra historia Dios no está presente, créalo, que Dios, al igual que con Esther, al igual que con Mardoqueo, Él está presente en nuestro tiempo. Él vive a nuestro lado, en nuestro hogar, y nuestro futuro, su futuro, mi futuro, está asegurado porque somos hijos del Rey de Reyes, hijos del Señor de Señores. Les invito a orar. Padre amado, quiero darle muchas gracias por esta palabra que usted nos ha entregado en esta mañana. Pido por misericordia, Señor, que usted bendiga a cada miembro de la iglesia, desde nuestros pastores, Señor, visitando sus hogares, fortaleciendo los corazones, restableciendo la fe de aquel que ha perdido la fe, de aquel que cree que está todo perdido, de aquel que está viviendo una situación difícil y diciéndole: Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer si me pasa tal o cual cosa? Señor, que esta palabra sea de bendición para su iglesia, así como lo ha sido para mí también. Muchas gracias, porque sé que usted no nos deja solos. Y aunque la historia pareciera ser que nos dice que todo va de mal en peor, usted sigue actuando. Y aunque en este libro de Esther no haya estado su nombre, sí vemos cómo usted sobrenaturalmente fue actuando. Y yo creo que hoy usted puede seguir actuando sobrenaturalmente. Y creo que nuestra iglesia verá cómo usted va a actuar sobrenaturalmente. Eso lo creo con todo mi corazón. Y desde ya glorifico su nombre y le digo que lo creo. Y creo que veremos tremendos milagros, cómo usted ha actuado sobrenaturalmente.
Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.